de este su canal, Jesús en mi hogar. Nueva vez estamos aquí para alabar y glorificar el nombre de Dios a través de su palabra. Y tenemos un invitado especial que ya ha estado con nosotros otras veces y está aquí hoy para pagar una deuda que tiene pendiente. Él es Jorge Luis Peralta. Luigi, ¿cómo estás? Bienvenido. Bendiciones, querida familia. Muy contento, muy agradecido del Señor y esta oportunidad que nos brinda de poder pagar esa deuda, ¿verdad? De este tema tan interesante. Claro que sí, porque muchos se quedaron esperando esta parte de hoy, que es una contraargumentación acerca de algunos textos. Bueno, pues les cuento que la última vez que Luigi estuvo con nosotros estuvimos hablando sobre la resurrección especial, parcial o mixta. Pueden ir atrás a buscar esos videos para que puedan entender mucho mejor la parte que vamos a trabajar hoy. Porque, Luigi, déjame decirte que la última vez que tú estuviste aquí, prometiste esta parte que vamos a hacer ahora y qué bueno, porque Daniel 12:2 dice una palabra, es muchos. Explícanos eso. Muy bien, claro que sí. Explicábamos, ¿verdad? En ese momento que estudiamos, que la palabra muchos significa algunos, no todos. Y sería bueno que leamos el texto, Natalie, para repasar un poquito. Daniel 12:2, si lo tienes allí, puedes leerlo, por favor. Claro que sí, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Muy bien. El pasaje dice, y estamos repasando rápidamente algunos conceptos que vimos en el estudio anterior. Así es que si desea ver el estudio completo, pues puede dirigirse al canal Jesús en mi hogar. El pasaje dice muchos y muchos, vamos a ver esa expresión en un ratito, de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. No dice todos. Si el profeta Daniel hubiera querido decir todos, utiliza otra palabra en hebreo para eso, pero él no dice todos, dice y muchos. Es decir, no todos serán levantados en ese momento. Por lo tanto, esto debe ser una resurrección parcial. También decíamos, Natalie, que el contexto inmediato de la expresión y muchos es el gran tiempo de angustia, cual nunca fue. Eso lo podemos ver en el versículo 1, ¿verdad? Entonces, el contexto es el gran tiempo de angustia o el tiempo de angustia de Jacob. Y como sabemos, y hemos estudiado, el gran tiempo de angustia, cual nunca fue, es anterior a la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, acá la resurrección que tiene lugar no es en el momento de la segunda venida de Cristo, sino poco antes de la segunda venida de Cristo. Y también decíamos que los salvados y los perdidos en esta resurrección son despertados o levantados del polvo de la tierra al mismo tiempo. Por lo tanto, esta resurrección no puede ser la resurrección general de justos que tendrá lugar en el momento de la segunda venida de Cristo. Ya eso lo estudiamos. Ok, Luigi, disculpa que te interrumpa. Muy bien. Mira, hay dos textos bíblicos que son los más usados para contrarrestar esto de muchos, como tú lo estás explicando según Daniel 12:2, y yo quisiera leértelo porque me gustaría que tú me lo expliques. Okay. Por ejemplo, tengo aquí a Isaías 53:11 y 12, porque he escuchado personas decir que la palabra muchos es intercambiable con la palabra todos. Okay. Entonces, es uno de los argumentos que se esgrimen en contra de la resurrección especial. Exacto. Entonces Isaías 53:11 y 12 dice: después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho.
Con su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dice el 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, cuando en realidad él llevó el pecado de muchos y oró por los transgresores. Y otro versículo, para aprovecharte, que me gustaría que nos explicaras, porque se utiliza, ¿verdad?, como contraargumentación o para contrarrestar lo de la resurrección especial, es Primera de Timoteo 2, 4 al 6, que dice que desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que se dio a sí mismo en rescate por todos. Este testimonio fue dado a su debido tiempo. ¿Cómo hacemos aquí? Muy bien. Hay que, cuando estudiamos la palabra de Dios, debemos ser honestos, ¿verdad? Hay textos con los que tenemos que luchar porque no suelen ser tan fáciles de digerir a la primera vez. Pero como la palabra de Dios es la palabra de Dios, no se contradice. Así que vamos a ver cómo armonizamos todo esto. Tú mencionabas, y es un argumento que parece ser muy sólido, que la palabra muchos, ¿verdad? Uno de los argumentos que se manejan en contra de la resurrección especial, basada en este texto de Daniel 12:2, es la que dice, y tú mencionabas, que la palabra muchos es intercambiable con la palabra todos. Es decir, que acá en Daniel 12:2, cuando dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, en realidad, según este argumento en contra, dice, y todos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Así que vamos a ver en qué estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que en algunos contextos muy específicos, la palabra muchos, conceptualmente hablando, puede significar todos. Y los textos que tú mencionaste así lo enseñan. Y voy a repasarlo. Isaías 53, 11 y 12 dice, hablando del siervo sufriente, del Mesías, de Cristo, dice que él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Literalmente dice a los muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Y comparándolo con el texto que mencionaste de 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 4 y 6, dice, voy a leer el 6, hablando de Jesucristo, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Es decir, Isaías dice que Cristo llevaría el pecado de muchos. Y entonces ahora Pablo, el apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 2, dice que Cristo se dio en rescate por todos. Entonces el argumento es el siguiente. Isaías dice muchos, Pablo en Timoteo, 2 Timoteo, 1 Timoteo dice que él se dio por todos. Entonces, el muchos de Isaías tiene que significar el todos de Timoteo. Y esto es correcto. Cristo murió por todos. Amigo que nos está escuchando ahora, Cristo murió por ti. Murió por cada ser humano que nazca, que haya nacido o que vaya a nacer sobre esta tierra. Cristo cargó el pecado de todos para que todos puedan tener la oportunidad de salvación. Así que esto es correcto. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Aunque esto es correcto,
y debemos ser honestos, ¿verdad? Esto es correcto. En algunos contextos muy específicos, el mucho, la palabra muchos, puede significar todos. Pero, ¿qué sucede? Respetando el contexto, ¿verdad? Respetando el contexto, aquí en Daniel capítulo 12, ese muchos no puede significar todos. Y vamos a ver por qué. Vamos a leer Daniel 12, 2, y en lugar de muchos vamos a colocar todos. A ver, Daniel 12, 2. Dice: y todos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La pregunta es, ¿cuál es el contexto de esta cita? Dice, y en aquel tiempo. Correcto, el tiempo de angustia, ¿cierto? Ahora, otra pregunta. En el tiempo de angustia, todos, literalmente todos los que descansan en la tumba van a ser despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y otros para perdición. No. No, porque ya estudiamos que todos los salvados resucitan en el momento de la segunda venida de Cristo. Y todos los perdidos resucitan después del milenio, en lo que conocemos como la tercera venida de Cristo. Entonces, no pueden levantarse, no pueden resucitar todos los que duermen, todos los que han muerto antes de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, el contexto de Daniel capítulo 12 necesariamente, hablando de esta resurrección, necesariamente debe significar una resurrección parcial, porque la general de justos es en la segunda venida de Cristo, la general de perdidos es después del milenio. Entonces, aquí Daniel menciona una resurrección donde se levantan justos e injustos, salvados y perdidos al mismo tiempo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, claro. Y cada cosa que has dicho la he buscado en la Biblia. Entonces, aunque, repito, conceptualmente hablando, la palabra muchos puede en algunos contextos específicos significar todos, pero respetando el contexto de Daniel 12, aquí no puede significar todos, porque estaríamos diciendo que la resurrección general de justos y la resurrección general de perdidos ocurre al mismo tiempo antes de la segunda venida de Cristo. Y esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Así que hay una razón sólida por la cual muchos de Daniel 12:2 significa algunos, no todos. Creo que eso está bastante claro, ¿verdad? Sí, muy claro. Muy bien. Ahora bien, hay más todavía. Hay más todavía. Esta expresión, querida Natalie, esta expresión de Daniel donde dice y muchos, en hebreo es una palabra compuesta. Es decir, es una sola palabra. Y es la palabra vi-rabín. Vi-rabín. ¿Y qué significa vi-rabín? Bueno, tal como leímos, y muchos. Significa y muchos. Esta primera partícula, ¿verdad? Vi, la letra, la conjunción y, es mucho más que una simple conjunción de, como se llama, copulativa, ¿verdad? Para unir, como nexo, como conectivo, perdón.
esta partícula, esta conjunción, se usa principalmente para unir, como ya mencioné, para unir. También tiene una función consecutiva, es decir, a menudo indica una secuencia temporal. En otras palabras, que una acción sigue a otra en el tiempo. Por lo tanto, esto refuerza la idea de que la resurrección, que menciona acá Daniel 12:2, la resurrección especial, es la consecuencia cronológica inmediata del tiempo de angustia. Lo que mencionamos hace un momento. El contexto de esta resurrección es el tiempo de angustia. O sea, la resurrección viene en el contexto del tiempo de angustia. ¿Ok? Esta palabra, rabín, ¿verdad? En hebreo tiene un amplio abanico de significados. Por ejemplo, puede significar grande, vasto, amplio, numeroso, abundante, mucho, aquí como se usa en Daniel capítulo 12 verso 2, pero también esta palabra rabín es el plural de rab. Rab puede significar jefe, capitán, mayor. De paso, Natalie, esta palabra es la base para la palabra rabí, rabino. Rabí significa literalmente mi grande, o sea, mi grande en cuanto a conocimiento, rabino. Entonces, todos estos significados tienen la palabra rab, rabín, que es el plural de rab. Pero nunca la palabra rabín o rab significa todo. De todas las veces que se menciona en la Biblia, más de 127 veces, la palabra rabín nunca significa todos. Y vamos a buscar algunos textos, Natalie, yo tengo aquí algunos, solo del libro de Daniel. Así es que yo los voy a leer para ahorrar tiempo. Voy a leer algunos. Y tú me vas a decir, yo lo voy a leer, y tú me vas a decir si aquí la palabra rabín, muchos, se puede sustituir por todos. Voy a comenzar con Daniel 8:25. Daniel 8:25. Así que Perfecto. voy a leer Daniel 8:25. Con su sagacidad, aquí está hablando del rey altivo de rostro y entendido en enigmas, que el verso 9 le llama el cuerno pequeño, que conocemos como el papado. Entonces dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a todos. No, aquí dice a muchos. Yo tengo la Reina Valera del 2000. Pero, ¿se puede sustituir esta palabra rabín por la palabra todos? No, Aquí, según el contexto no. según el contexto, no, porque el rey, entendido en enigma, ¿verdad? El papado no destruyó a todos los hijos de Dios. Si no, No. estuviéramos, ¿verdad? Una descendencia de la mujer. Vamos a ver Daniel 8:26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para todos los días. ¿Se puede sustituir acá la palabra muchos por todos? No, No, claro que no. porque es para muchos días, ¿verdad? No para todos los días que quedan hasta la eternidad, obviamente. Ok, entonces vamos a ver Daniel 11:10. Daniel 11:10 dice, mas los hijos de aquel, está hablando del rey del norte, mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de todos los ejércitos,
y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. El rey del norte reunió a todos los ejércitos de la tierra. No. No, dice muchos, o sea, grandes ejércitos, pero no a todos los ejércitos. No está hablando en un sentido de un todo absoluto. Vamos a ver algunos más. Daniel 11:14. Dice, en aquellos tiempos se levantarán todos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Una vez más, se levantaron muchos contra el rey del sur, pero no todos contra el rey del sur. Claro que no. Vamos a ver Daniel 11:26. Aún los que coman de sus manjares, es una referencia al rey del sur, le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán todos muertos. No, y caerán muchos muertos. Muchos, una gran parte, una multitud, pero no todos. A ver, vamos a ver Daniel 11:34. Y en su caída, está hablando acá, ¿verdad?, de parte del pueblo de Dios, serán ayudados de pequeño socorro, y todos se juntarán a ellos con lisonjas. No, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Tú sabes, escúchame que te interrumpa aquí en esta parte. Yo he leído el libro de Daniel muchas veces y yo nunca me había fijado en todas las veces que se repite la palabra muchos. Como que nunca me había detenido en ese detalle hasta ahora. Y yo estoy hoy, y está tantas veces. Lo voy a leer otra vez por si hay más. Hay aproximadamente unas... bueno, ahorita te doy el dato, pero varias veces se menciona la palabra muchos, rabín, de manera simple, pero también de manera compuesta, como en Daniel 12:2, que no dice rabín solamente, dice vi rabín. Aparece también la rabín, ha rabín. Aparece el femenino, el plural femenino de rabín, que es rabot. O sea, varias veces, de diversas formas se menciona muchos, muchas, pero nunca acá significa todos. Vamos a ver dos más. Daniel 11:44. Daniel 11:41 y 44. Vamos a ver. Dice: vendrá a la tierra hermosa y muchos caerán. Muchos caerán. No dice que todos caerán, ¿verdad? Muchos caerán. Una buena parte, pero no todos. El 44. Pero noticias del oriente y del norte lo espantarán, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. No se puede sustituir por destruir y matar a todos. Jamás. Porque entonces estaría diciendo que el papado exterminó al pueblo de Dios, y no es lo que enseña la historia, ¿verdad? Claro. Vemos vez tras vez que la palabra rabín no significa todos. Literalmente, desde su origen, no significa todos, nunca significa todos. Ahora, conceptualmente hablando, como vimos al principio, Natalie, se puede interpretar como todos, como vimos en Isaías 53 y en 1 Timoteo capítulo 2, en algunos contextos muy específicos. Encontré otro que me llamó mucho la atención. A ver. Daniel 12:10. Correcto, ese es el último donde se menciona la palabra rabín. Sí, muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá, pero los sabios se entenderán. Hay muchos serán limpiados, no entonces, todos. ¿todos serán limpiados y emblanquecidos y purificados? Ojalá, pero no. Es el deseo de Dios, pero no.
No todos serán purificados y emblanquecidos. O sea, y mira otro, Natalie, el verso 4, ahí mismo del capítulo 12. Ujú. Sí, la segunda parte del verso 4, ¿verdad? Ujú. Lo voy a leer entero. Ujú. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Todos corrieron investigando las profecías y de Daniel y Apocalipsis. No, No. fueron muchos, no todos. Así es que creo que Ay, me encantó. es bastante obvio, y lo buscamos en la Biblia, que la palabra rabín, vi rabín, la rabín, a rabín, no significa nunca todos. Siempre respetando el contexto, ¿verdad? Entonces, aquí en el contexto, Daniel 12:2 no significa todos, significa muchos, significa algunos, una parte. Eso creo que está bastante claro, Natalie. Sí, ¿Bien? es fascinante estudiar la Biblia. Yo creo que sin la explicación de Rabín, nada más con Daniel, podemos entender claramente que muchos es muchos. No todos, ¿verdad? Entonces, solamente estamos mirando el contexto de Daniel 12:2 y me gustaría, Natalie, tengo otro texto por acá, a ver si lo encuentro. Vamos a ver, que es interesante porque, ok, Esdras 3:12, Natalie. Vamos a buscar este último texto de Esdras 3:12. En lo que tú lo buscas, solamente estamos abarcando uno de los contraargumentos. Más adelante vamos a ver otros contraargumentos y vamos a explicarlo. Hoy por hoy solamente estamos viendo cómo la palabra muchos de Daniel 12:2 nunca se traduce literalmente como todos. Ahora, conceptualmente sí se puede traducir, o más bien se puede interpretar como todos, pero en pasajes específicos. Ahora, en Daniel 12:2 no significa todos, no se traduce todos, se traduce algunos, muchos, no todos. ¿Tienes el pasaje? ¿Esdras qué? 3:12. Ah, ok. Aquí se utiliza la palabra rabín dos veces. Y este Vamos a- texto, vamos a ver cómo el mismo texto nos dice que rabín no puede traducirse como todos. Esdras 3:12. Muchos sacerdotes, levitas y jefes de familia, ancianos que habían visto la primera casa, al ver el cimiento de esta lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Entonces, mira algo interesante. Y muchos, o sea, rabín, de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la primera casa, o la casa primera, ¿verdad? Viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. O sea, cuando ellos comparaban el templo, ¿verdad? El primer templo con el de ese momento, lloraban, porque aquel era más, ¿verdad? Majestuoso, más hermoso y todo eso, el templo de Salomón. Pero termina diciendo el texto, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Es decir, unos estaban tristes, lloraban de tristeza, y otros lloraban de alegría. Entonces, aquí muchos no puede significar todos. Porque entonces todos lloraban y todos reían. Todos lloraban y todos reían. O sea que, hermanos, la palabra de Dios es maravillosa. Sí. Solamente hay que dedicarle un poquito de tiempo, de oración y ella se explica solita, ella se explica sola. Así es que creo que este argumento con el que iniciamos, Natalie, este contraargumento que dice que la palabra muchos de Daniel 12:2 es intercambiable con la palabra todos, creo que no tiene fundamento. En el contexto de Daniel 12:2 no tiene fundamento. No. Tiene fundamento. Podemos buscar
algunos pasajes específicos, como ya tú leíste, de Isaías 53, 1 Timoteo capítulo 2, que cuando hacemos la comparación, tú dices, la única interpretación honesta y correcta es que significa todos. Pero en el contexto, repetimos, de Daniel 12:2, no puede significar todos. En ninguna parte del libro de Daniel, Rabín significa todos, mucho menos acá en el capítulo 12, verso 2. Así que creo Exacto. que la palabra de Dios es bastante clara. Es nueva cada mañana. ¿Ok? Así es que, mis amigos, independientemente de que la palabra muchos en el contexto de Daniel 12:2 no signifique todos, quiero decirte que el Señor Jesús desea que todos sean salvos. Amén. Que todos vengan al conocimiento de la verdad, que todos puedan prepararse para ir al reino de los cielos. Ese todos sí es absoluto. Jesús cargó el pecado de toda la humanidad, cargó tus pecados, cargó mis pecados, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios por eso. En eso creemos y es lo que predicamos aquí desde Jesús en mi hogar. Bueno, Luigi, gracias. Y prepara el segundo. Así Porque es. continuaremos, si Dios quiere, estudiando la maravillosa palabra de Dios. Amén. A ustedes, gracias por quedarse hasta el final. Si hay algo que no entendieron, vuelvan y vean el video. Siempre con su Biblia en la mano y sobre todo con una oración. Porque orar es lo que va a hacer que el Espíritu Santo trabaje en nuestras mentes para que podamos estudiar la Biblia sin preconceptos, sin ideas preconcebidas, sino todo a la luz de la Sagrada Escritura como está aquí. Así que hasta la próxima, Luigi, gracias. Y a ustedes, suscríbanse si no lo han hecho. Compartan este y otros contenidos. Denle me gusta y denle al botón de unirse, por favor. Así que hasta la próxima. Bye bye. Bye.